damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Como siempre, estamos a la vanguardia, innovando, trayéndoles un nuevo espacio cada día en diferentes especialidades médicas, y hoy le toca el turno a la ginecología y obstetricia. Nos acompaña la doctora Gabriela Barahona para hablar con respecto al prolapso genital. Es un tema bastante frecuente, aunque no parezca, pero que realmente llama mucho la atención, sobre todo que hoy en día pacientes o mujeres muy jóvenes también acuden por este problema, aunque se cree que también es en personas de mucha más edad o con respecto a los partos y demás, bueno, que son factores de riesgo los cuales la doctora le va a hablar el día de hoy. Si usted tiene preguntas, si tiene comentarios, nos los puede hacer llegar a través del 9230 y esperamos que este programa sea de mucha bendición, de utilidad para usted. Es una guía práctica donde el objetivo es que busque asistencia médica y no se quede con el problema, porque recuerden que todas las enfermedades, cuando avanzan y no se tiene un tiempo para poderlas tratar, siempre nos sale más caro, y sobre todo nuestra calidad emocional y nuestra salud está en juego. Bienvenida, doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros en Avances en Salud. Bueno, muy contenta de estar de nuevo con ustedes y tocando este tema tan importante como es el prolapso genital, que es un tema que tenemos que tocar porque puede crear un tabú en la población. Mucha paciente femenina, ¿verdad?, que al final pues decide consultarnos, ha aguantado, ha sufrido muchos años con este problema o con esta patología y no nos ha consultado debido a este tabú de que no quieren contar qué es lo que están sintiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el prolapso genital se diagnostica en el momento que la paciente puede ir a hacerse su citología, ¿verdad? La paciente que va a sentir en los primeros inicios o los primeros síntomas va a sentir una sensación de masa o de cuerpo extraño en lo que es la vulva o el área genital. En algunos casos también puede haber una incontinencia urinaria, que es salida de orina, ¿verdad?, a través de, pues del introito uretral, ¿verdad?, sin que ella lo quiera, digamos, cuando ella tose o cuando levanta algo pesado o cuando hace algún esfuerzo o cuando camina. Existen diferentes clasificaciones de lo que es el prolapso genital. ¿Pero qué es el prolapso genital? Pues es la protrusión o la salida de los órganos genitales femeninos a través de lo que es la vagina. A través de la vagina pues puede descender o bajar lo que es la vejiga. En esto lo denominamos cistocelia, o sea, un descenso de la vejiga o de la pared vaginal anterior. También puede haber un descenso de lo que es el cuello, de la matriz o del cérvix. Esto pues lo denominamos histerocelia, o sea, un descenso de la matriz. Y también a través de la vagina pues puede haber un rectocelia, que es la protrusión de la pared rectal a través de lo que es la vagina, y esto le denominamos rectocelia. Existen diferentes clasificaciones y tipos, ¿verdad?, que actualmente existe una clasificación moderna, ¿verdad?, que se denomina POPQ. Pero hoy voy a tocar más lo que es la clasificación antigua para que las pacientes o nuestro público puedan entenderlo mejor. En lo que es el prolapso genital existen múltiples factores de riesgo o causas que puedan producir lo que es el prolapso genital. Uno de ellos, pues un factor de riesgo, no con esto estoy diciendo que toda paciente que vaya a tener esto lo va a tener, como son los partos vaginales o los múltiples partos vaginales o aquella paciente multípara que tiene más de estas 4, ¿verdad? Esta va a tener un mayor factor de riesgo a lo que es prolapso genital, aunque también hemos tenido pacientes nulíparas, ¿verdad?, que no han tenido partos y que presentan prolapso genital. Otro factor de riesgo es tener alguna enfermedad de base, como es una enfermedad pulmonar crónica, en aquella paciente que está tosiendo mucho, o que es asmática, o que tiene un EPOC, que es una enfermedad pulmonar crónica. Pues al estar tosiendo aumenta la presión dentro de la cavidad abdominal y esto produce pues un descenso. Otra pues es que la paciente tenga alguna enfermedad o patología de base en lo que es el tejido, porque la pelvis femenina está dividida en diferentes planos musculares y de tejido conectivo.
Y si pues alguna de las pacientes presenta alguna alteración en el tejido conectivo, pues puede tener un prolapso, ¿verdad? Como es ciertas enfermedades del tejido conectivo que nos pueden dar esto. También pues tenemos pues múltiples factores de riesgo, ¿verdad? Entre los que hemos mencionado. Luego de esto, pues la paciente, esto puede iniciar de una forma asintomática o leve, como podríamos mencionar, y luego esto se puede ir aumentando. Existen diferentes clasificaciones desde el 1 hasta el 4. El 1 pues es más leve, que uno lo examina, hay un descenso leve de las paredes vaginales. Nosotros lo dividimos en que si esa pared llega o no llega a lo que es el himen, o sea, del introito, ¿verdad? La pared del introito vaginal hacia lo que es el himen. Si toda la cúpula o la vagina o la pared anterior de la vagina desciende hasta el himen, pues ya le denominamos que tiene una clasificación grado 2. Si ya sale del introito vaginal, pues ya es una clasificación grado 3. Y así sucesivamente vamos diagnosticando y dependiendo de eso vamos a dar el tratamiento. Así es, doctora. Bueno, son varios los puntos que hay que hablar con respecto al tema, que ya sabemos que también que la doctora, bueno, estaría mucho tiempo hablando solamente de cada una de ellas. Doctora, háblanos un poco, por favor, con respecto al rango de edad o las edades en donde se encuentra con mayor frecuencia el prolapso genital, y en pacientes jóvenes, si se encuentra, ¿a qué edades usted ha visto alguna de ellas? Sí, la estadística menciona que es más frecuente en pacientes mayores de 45 años. Pero sí hemos tenido pacientes jóvenes, ¿verdad?, que puedan tener ese prolapso genital más frecuentemente asociado si ellas tienen alguna patología de base, ¿verdad?, como una enfermedad pulmonar crónica o alteraciones del colágeno. Estas pueden tener una mayor predisposición. Y en pacientes ya mayores de 55, 60 años, pues sí es un poquito más frecuente lo que es el prolapso genital, debido a la disminución de lo que son los estrógenos y de su acción a nivel vaginal, ya que esto hace que se mantenga más tensa lo que es los músculos de lo que es la pelvis, y pues eso hace que eso se forme más laxo y haya una protrusión, ¿verdad? Los músculos de la pelvis son como una hamaca que mantienen a los órganos internos en su posición. Cuando hay una alteración en el tejido conectivo o una ruptura a nivel de ese tejido, pues existe un descenso o un prolapso de lo que son los órganos internos femeninos. Al haber estos cambios, doctora, cuando la paciente viene iniciando con el prolapso, muchas veces creen que es una infección o se manda a hacer un examen de orina, o el médico que le está tratando también podría sospechar otras causas. ¿Existen algunos diagnósticos diferenciales con respecto al prolapso cuando viene iniciando? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, a veces la paciente tiene un prolapso genital leve, digamos un cistocele grado 1, y llega a nuestra consulta porque tiene, digamos, infecciones urinarias a repetición, ¿verdad? Entonces se hace el urocultivo, le dan tratamiento, mejora, vuelve a recidivar la infección, y cuando hacemos un examen ginecológico pues observamos que tiene un descenso de la pared vaginal anterior, que es donde está la vejiga. Entonces ese prolapso hace que la orina no salga del todo, ¿verdad? Se acumule o haya un residuo, y la acumulación de esa orina pues predispone al crecimiento bacteriano, y esto pues nos puede estar dando esas infecciones urinarias a repetición. En algunas pacientes también, cuando hay rectocele, ¿verdad?, que es el descenso de la pared vaginal posterior, también puede haber una alteración en lo que son los músculos rectales, o ¿verdad?, lo que son los músculos rectos, que son los que detienen lo que es el esfínter del ano, ¿verdad?, que es un músculo también. Eso principalmente cuando han habido partos previos,
cuando la paciente ha tenido partos de grandes, ¿verdad? Como es un peso mayor de 8 libras de un bebé o que tuvo un desgarro vaginal grado 4 en un parto. Entonces también puede haber junto con el rectocele una alteración de los esfínteres y la paciente viene consultando porque tiene una incontinencia fecal, ya sea a heces o a flatos, que son los pedos o los gases, ¿verdad? Entonces, esa paciente tiene esa incontinencia y cuando la evaluamos, pues podemos ver una alteración tanto del periné como del esfínter del ano o un rectocele, ¿verdad? Que nos está produciendo ese incontinencia fecal. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre un cistocele leve o un prolapso genital leve y una vejiga neurogénica? Y si nos explica también qué es la vejiga neurogénica. Bueno, existen diferentes tipos de lo que son incontinencias urinarias, ¿verdad? Cuando una paciente nos consulta por incontinencia urinaria, nosotros tenemos que interrogar exhaustivamente a la paciente acerca de en qué ocasiones tiene la salida de orina, que si esta es cuando tose, cuando hace algún esfuerzo, cuando hace una actividad, a diferencia de otra paciente que tiene urgencia urinaria, que tiene que salir corriendo para ir al baño, y otra paciente que se mantiene en un goteo, que ella tiene que andar toalla sanitaria y porque está goteando, ¿verdad? Para esto, pues nosotros, los ginecólogos, podemos diagnosticar ciertas incontinencias, ciertos prolapsos, pero también nos valemos, ¿verdad?, de una examen o de una aplicación multidisciplinaria para tratar a la paciente, y tenemos pues de la mano a nuestros uroginecólogos, ¿verdad?, que son ginecólogos que sacaron uroginecología, que realizan exámenes más exhaustivos como de urodinamia y nos ayudan a diagnosticar bien por qué se está produciendo la incontinencia y el manejo que se le tiene que dar, ya sea médico o quirúrgico. Bueno, hay tanto de qué hablar con respecto al tema y la doctora ha dado una explicación o una introducción relacionada con el tema bastante amplia que estaremos profundizando a lo largo de Avances en Salud para que usted comprenda de la mejor manera, y también hablarle acerca de la cirugía que realizan los médicos ginecólogos para poder tratar el cistocele o rectocele y que la paciente tenga mejor calidad de vida. Esto dependiendo, por supuesto, del grado de cistocele que se tenga, y el ginecólogo va evaluando y en base a esto es el pronóstico, la calidad de vida, como les mencionaba, y por supuesto la cirugía. La doctora les va a ir hablando acerca de cada una de las etapas que le mencionó anteriormente. Después de la pausa comercial seguiremos hablando acerca de este tema, profundizando lo que les había comentado anteriormente. Enseguida volvemos. Tenemos bastante de qué hablarle con respecto al prolapso genital. Una amplia introducción hemos tenido por parte de la doctora Barahona, especialista en ginecología y obstetricia, que por cierto la pueden contactar en el hospital La Policlínica a los números de teléfono que van a estar apareciendo en sus pantallas a lo largo de Avances en Salud. Vamos a ver a continuación de qué se trata, toda la explicación relacionada con el prolapso genital, así como también varias imágenes relacionadas. Aquí estamos viendo en pantalla, bueno, lo que la doctora nos había comentado, pero reforzándolo con respecto a la anatomía, doctora. Sí, bueno, como lo estábamos mencionando, ¿verdad? El prolapso genital pues se caracteriza por un desplazamiento de lo que son los órganos internos o genitales femeninos que deberían de estar confinados a un lugar anatómico normal, y en lugar de eso pues tienen un descenso. Esto lo podemos diagnosticar al evaluar la vagina, que hay un descenso de las paredes tanto vaginales anteriores o posteriores o del cuello de la matriz. Realmente el prolapso pues se trata de una hernia, ¿verdad? Significa que cumple la misma función de la hernia porque es un desplazamiento o una alteración de la fascia. La fascia es la que mantiene los músculos pues en su lugar y mantiene lo que es la mucosa vaginal en su lugar, y si hay una alteración en esta fascia, pues existe un prolapso.
En esa imagen pues podemos ver cómo en vez de estar en su lugar el útero matriz, en la segunda imagen podemos ver ya un útero prolapsado, que es que hay un descenso de este útero a través de la vagina y que puede llegar hasta lo que es himen, hasta lo que es introito vaginal o inclusive hasta fuera del introito vaginal, que ya pues tendríamos denominado un prolapso genital total o un histerocele 3. Pues como vemos, hasta un 40% de las mujeres, ¿verdad?, mayores de 40 años, puede sufrir un prolapso de leve, moderado o severo. Esto es debido a las alteraciones hormonales, ¿verdad?, o los cambios hormonales normales que va a tener la mujer en el transcurso de su vida y que alteran lo que es la mucosa vaginal, la fascia y disminuyen lo que es el soporte o el sostén de las estructuras anatómicas que deben de estar en un lugar adecuado, y esto pues hace que se provoque lo que es el prolapso o el descenso. En esta imagen pues muy bonita, como les había mencionado, lo que es la pelvis femenina es como una hamaca, que la podemos dividir en 3 músculos muy importantes. Cuando existe alteración en alguno de esos músculos, ¿verdad?, como es el pubo rectal, pubo coccígeo, ¿verdad?, o en el esfínter del ano, puede alterarse o puede haber un descenso de lo que son las estructuras genitales internas y haber un descenso o un prolapso, ¿verdad?, que es el desplazamiento de estas estructuras internas a través del canal vaginal. ¿Solo el hecho de tener obesidad influye, doctora, en un prolapso genital? Sí, por eso es que las pacientes con un aumento de peso o un índice de masa corporal alto, nosotros siempre hacemos hincapié en que tienen que bajar de peso, porque esto también aumenta lo que es la frecuencia de lo que es la incontinencia urinaria. En esta imagen pues vemos los 3 niveles de soporte que tiene la pelvis femenina para detener a todas las estructuras internas dentro de la cavidad, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el nivel alterado, va a existir el grado de lo que es el prolapso, ya sea leve, moderado, severo o grado 1, 2 o 3, que estoy tomando esta clasificación para que sea más explícito para la paciente. Actualmente pues en la uroginecología se está tomando otro tipo de clasificación, pero que es un poquito más complicada. Yo tomé esta que es más antigua para que la paciente pueda entender más cómo se produce el prolapso. Así es. Bueno, aquí estamos viendo una imagen muy más práctica de entenderse. Sí, por ejemplo, en esta, como lo pudimos ver, ahí hay un desplazamiento de la pared vaginal anterior. Entonces nosotros, al hacer la citología o al hacer la revisión ginecológica, colocamos un espéculo o espejo vaginal y podemos ver que ahí lo que hay es un descenso de la pared vaginal anterior. ¿Qué hay en la parte anterior de la vagina? Pues la vejiga. Entonces esto se denomina cistocele, ¿verdad? Ese es el que denominamos cistocele. Si hay un descenso de la pared vaginal posterior, le denominamos rectocele. Y si hay un descenso de lo que es el cuello de la matriz, le denominamos histerocele. En ese pues vemos ya en otra forma, en otro corte, un descenso de la pared vaginal anterior. Ahí podemos ver la flecha, que es la vejiga que se desplaza a través de la pared vaginal anterior y va a ir descendiendo hasta que nosotros la podemos ver pues casi en el introito, en el himen, o desplazarse más allá del introito. En el prolapso genital, en el rectocele, perdón, hay un desplazamiento de lo que es la pared genital posterior, ¿verdad? También a través de lo que es la pared vaginal. En ese pues ya vemos la imagen de que ya hay un descenso de lo que es el útero o matriz a través de la pared vaginal anterior, y eso ya le denominamos histerocele. También muchas pacientes, casualmente hoy vi una paciente, ¿verdad?, que le habían realizado una histerectomía, que es la extracción de la matriz por vía abdominal, y cuando la examiné tenía un prolapso, es un prolapso de la cúpula, que es la última imagen, un prolapso de la cúpula vaginal. No solo porque no tenga útero, no significa que no puede descender todo lo que es la pared vaginal anterior, posterior, o la cúpula, que es la parte más profunda que uno costura o sutura
cuando extraemos la matriz. Entonces esta paciente siempre también tiene que estar en vigilancia. Pues en esa imagen tomé la más fuerte, ¿verdad? Hay de leves a moderados. Pues un prolapso genital total o de tercer grado, ¿verdad? En el que vemos totalmente descendida el útero, podemos ver el cérvix o cuello de la matriz que totalmente sale a nivel de la vulva, ¿verdad? Si ustedes ven la parte de atrás es el clítoris y ese se prolapsa. Inclusive algunas pacientes hasta se sientan en su útero y se dañan, el tejido se reseca, arde, sangran, ¿verdad? Entonces una pacientita que la verdad sufren mucho hasta que se le soluciona ese problema, ¿verdad? En ese pues ya estamos viendo lo que es un rectocele, que es el descenso del recto a través de la pared vaginal posterior, ¿verdad? Entonces existen esos 3 tipos de prolapsos genitales. En pues a través de la pared vaginal posterior va a haber un descenso de recto. Al examinarlo pues vamos a ver un abultamiento en lo que es la parte posterior de la vagina que puede descender hacia lo que es himen, el introito vaginal o inclusive protruir más allá del introito vaginal y en ese ya tendríamos un rectocele grado 3, dependiendo si está antes del himen, grado 1, si está a nivel del himen, grado 2. Y si está por fuera del himen, grado 3, que es la clasificación antigua, pero que estoy tomando aquí para que la paciente se ilustre más, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Como la habíamos mencionado, ¿verdad? Alteraciones en los ligamentos, partos grandes, ¿verdad? Mayores de 8 libras, desgarros. Lo que es la menopausia, pues un factor de riesgo. No estoy diciendo que toda paciente menopáusica va a tener un prolapso, ¿verdad? Es un factor de riesgo por alteraciones de los estrógenos y disminución del sostén o del soporte de lo que es las estructuras internas que mantienen el útero o la vejiga en su lugar. Ejercicio violento, mucha paciente que es femenina, que practica deporte extremo como pesas, ¿verdad? Puede tener, no estoy diciendo con esto que todas van a tener, ¿verdad? Sino que esto puede ser un factor de riesgo. Enfermedades pulmonares, como lo habíamos dicho, al toser mucho, aumenta la presión intraabdominal y va a aumentar lo que es el prolapso. La paciente es lúpica, esclerosis múltiples y alteraciones neurológicas, porque estas van a tener menor estimulación de los músculos que ayude a tener un tono adecuado y eso pues va a predisponer a lo que es un prolapso o un descenso de los órganos internos a través de la pared vaginal anterior, posterior o el cérvix. ¿Qué síntomas va a tener la pacientita, verdad? Pues una sensación de masa o de cuerpo extraño en la vagina. Va a sentir un aumento de volumen, eso significa que al tocarse va a haber ahí algo que le estorba. Puede haber dolor pélvico, puede haber incontinencia, que eso significa que se orina sin querer. Y en la primera imagen de la derecha podemos ver que ya en un prolapso genital total pueden haber úlceras, sangrados, desgarros. En esta paciente, por ejemplo, primero tenemos que dar un tratamiento a base de estrógenos a nivel tópico para mejorar lo que es la hidratación de la mucosa y posteriormente hacer la cirugía para que eso cueste menos la cirugía y tengamos un mejor final quirúrgico en estas pacientes. ¿De qué depende que un prolapso genital leve o cualquier otro tipo de prolapso evolucione a una etapa más avanzada? Que es, varios de los casos se dan en varios. Sí, por ejemplo, en una paciente que ya que tenga un prolapso leve y que ella ya tenga una enfermedad de base, que esté tosiendo, que sea una paciente con alguna afección pulmonar, una paciente con prolapso genital y que posteriormente tenga un parto un poco traumático de un bebé grande, eso la va a predisponer a más cosas, o que ella ya tenga una enfermedad que altere lo que es el colágeno, ¿verdad? Como esclerosis múltiple, la paciente lúpica, alteraciones en el tejido conectivo, esto la va a predisponer, ¿verdad? Eso varía de paciente a paciente, algunas pacientes tienen factores de riesgo, otras no, y lo van presentando ya con el avance de los años, y pues lo importante es tratar antes de llegar a esa imagen de la derecha, ¿verdad? Un prolapso totalmente completo, con ulceraciones, con infecciones, con dolor, con sangrado, para que no llegue a este punto.
En esta pues podemos ver la clasificación que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo del descenso que tenga de cada parte, ¿verdad? Lo que es el grado 1 es ligero, ¿verdad? El moderado es un descenso que puede llegar hasta lo que es la entrada de la vagina. Ya el 3, ¿verdad? Sobrepasa la vagina. Y el 4, pues el órgano, ya sea recto, vagina o cervix, ya sale más allá de lo que es el introito vaginal. Esta es la clasificación antigua, pero que es más fácil de entender para la paciente, ¿verdad? Ya un grado 4, pues ya un prolapso genital ya avanzado. El grado 1 es leve, usualmente solo lo vigilamos, le damos manejo con ejercicios, que ya vamos a ver unas imágenes, y ya el grado 3 y 4, pues usualmente son quirúrgicos. Esto también va a depender de lo que es la incontinencia urinaria o de la sintomatología de la paciente. Por ejemplo, una paciente que tenga un prolapso grado 1, pero que ya tiene incontinencia urinaria y ella se está orinando sin querer, entonces ya tenemos que intervenir más radicalmente, a diferencia de lo que es una paciente que tiene un prolapso grado 1, pero que ella solo siente la sensación de cuerpo extraño, no le molesta mucho, hacer ejercicio no le molesta, entonces simplemente dependiendo de la paciente vamos a dar el tratamiento. Nos tenemos que ir nuevamente a una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Seguimos en Avances de Salud hablando acerca del prolapso genital. A continuación seguiremos viendo el tratamiento, que sabemos que muchas de las pacientes están muy interesadas en saber, bueno, ¿qué hago? Ya tengo el tratamiento, muchas pacientes cuando están en etapa leve, ¿qué se hace? Cuando las pacientes dicen, bueno, yo tengo esto, me han dicho que es leve, que no es cirugía, pero me molesta porque continuamente tengo expulsión involuntaria de orina, cuando toso, cuando estornudo, y es algo que nadie quiere pasar. Vamos a ver a continuación de qué se trata el tratamiento, que vale la pena mencionarlo, porque en realidad nadie está exento de tener ninguna complicación, y este es uno de los tratamientos que son muy solicitados en nuestro país y a nivel mundial. Sí, por ejemplo, en lo que es el prolapso genital, ¿verdad? ¿Qué esperar la paciente? Uno, pues debe de asistir a la consulta con su ginecólogo, ¿verdad? Le vamos a interrogar, ella nos tiene que explicar si se orina sin querer, qué síntomas tiene, qué tanto le molesta, ¿verdad? Y dependiendo de eso, pues ya vamos a hacer un examen ginecológico, parecido a la citología, la sensación que va a tener, ¿verdad? Porque introducimos un espejo o espéculo vaginal, porque se nos ayuda a determinar dónde está el prolapso. Si es en pared vaginal anterior, pues tapamos la pared vaginal posterior para ver dónde es el descenso. Si es en la pared vaginal anterior, pues colocamos el espéculo o el espejo de otra manera, y si es el cuello de la matriz o el cervix, pues lo colocamos de diferente forma. Esto va a tener la sensación como que le están haciendo la citología, ¿verdad? Para que la paciente no se sienta mal, es un examen de rutina, ¿verdad? Y ahí podemos diagnosticar si usted tiene o no el prolapso genital. Es muy importante que la paciente aclare si tiene o no salida de orina sin querer, si gotea orina sin querer. Algunas pacientes inclusive andan hasta toallas sanitarias. Pues cuando es un prolapso genital leve o grado 1, ¿verdad? Lo primero que nosotros hacemos, pues, uno, descartar alguna infección urinaria, porque una infección urinaria puede darnos incontinencias urinarias. También lo que son los ejercicios de Kegel, ¿qué son estos? Pues son contracturas de los músculos, que la paciente tiene que tratar de apretar la musculatura del recto y de la vulva. Usualmente se hacen 10 contracciones seguidas, o tratar de apretarla y tratar de contar hasta 10. Así hay varios ejercicios. En el transcurso del día ahí podemos ver unas imágenes. Esto pues da mayor tono a lo que es la pared vaginal y nos ayuda a disminuir lo que es el prolapso, o a que la paciente se sienta mejor. Bueno, en esta pues podemos ver cuando existe ya un cistocele que es quirúrgico. Nosotros debemos de levantar lo que es la vejiga, ¿verdad? Porque es lo que se baja.
y reparar lo que es el daño a nivel de la fascia de la pared vaginal anterior. En el cistocele, pues la cirugía del cistocele se denomina colporrafia anterior. En esta, como podemos ver en esa imagen, pues colocamos una sonda Foley en la uretra, ¿verdad? Para vaciar la vejiga. Hacemos también una incisión a nivel de la pared vaginal anterior en busca de la fascia. Separamos lo que es la fascia de lo que es la vejiga. Ya en la segunda imagen podemos ver que estamos reparando la vejiga, reparando la fascia, subimos la vejiga y luego ya posteriormente podemos cortar un segmento de la vagina que queda como flojito por el estiramiento que ha tenido, y ya luego hacemos la aplicatura de los puntos y pues se resuelve muy bien. Estas pacientes evolucionan muy bien, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente la cirugía? De 1 hora, hora y media, ¿verdad? ¿Existe alguna contraindicación para poderla realizar? Bueno, siempre en cada paciente tenemos que individualizar, ¿verdad? Por eso en cada paciente hacemos una evaluación cardiológica por el internista, también nos las evalúa lo que es el anestesiólogo especialista, y ellos podrán determinar qué tipo de riesgo quirúrgico tiene la paciente, y en base a ese nosotros decidimos si se puede operar o no. Es muy importante también en esta paciente con cistocele. Muchas veces tenemos que reparar también la pared vaginal posterior, porque la vagina es como un túnel, entonces todo tiene que quedar como en equilibrio. Entonces muchas veces, ahí solo estoy mostrando la colporrafia anterior, pero casi en el 100% de la paciente hacemos una colporrafia anteroposterior, que reparamos la parte de adelante y la parte de atrás para que quede en equilibrio todo lo que es el túnel o la vagina. En el caso de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ¿se puede llegar a corregir sin ninguna complicación, ningún problema? ¿Eso por el tono muscular? Sí, se pueden llegar a corregir, ¿verdad? Con tal no haya ninguna contraindicación. Pero recuerde que esto puede volver a dar, ¿verdad? Aunque lo operemos. Si existe una enfermedad de base que predisponga al tejido conectivo a alterarse, puede haber otra vez un descenso, ¿verdad? Como lo habíamos explicado de una paciente que le hicieron histerectomía vaginal, le hicieron la colporrafia anteroposterior, y hoy que le evalué tenía un descenso de la cúpula, porque ya tiene alguna enfermedad de base o alguna alteración de su tejido conectivo que la predispone a este tipo de patología. Y en el caso de los otros pacientes, que únicamente los factores de riesgo han sido varios partos, desgarros y otros, entonces existe la probabilidad de que no haya recidivancia con respecto a los prolapsos, o no necesariamente. Sí, les va muy bien, la verdad, poca recidiva, bastante comodidad a la paciente, mejoran su calidad de vida, ¿verdad? Tengo bastante pacientes que, digamos, de 55 a 60 años, que realizaban una actividad deportiva y que les molestaba ese cistocele, o que cuando hacían ejercicio se orinaban, y ahorita pues ya su calidad de vida después de la cirugía mejoró radicalmente, ya no sienten esa sensación de cuerpo extraño en su vagina, no se orinan sin querer, entonces les va muy bien, la verdad. Ahí estamos viendo cómo estamos suspendiendo lo que es la vejiga y estamos haciendo los puntos en la fascia para que esa fascia vuelva a quedar tensa y que los músculos permanezcan en su lugar y no vuelva a haber un descenso de la vejiga en ese punto. Pues ahí estamos viendo ya el prolapso genital posterior, ¿verdad? Ya la pared vaginal posterior, en ese hacemos una colporrafia posterior, ¿verdad? Que usualmente la hacemos junto con la anterior. Ahí hacemos un corte de lo que es la mucosa vaginal, buscamos los músculos perineales, usualmente hacemos una aplicatura de lo que es el músculo recto, ¿verdad? O lo que es el esfínter del ano, perdón, para volver a darle tono a ese esfínter. Reparamos lo que es todo el periné, digamos, en aquellas pacientes que han tenido desgarros por sus partos, ¿verdad? O que simplemente tienen su prolapso genital por alguna patología de base, y se hace una aplicatura de todos esos músculos y se cierra. Y en la última imagen pueden ver que ya se mira como un túnel, una vulva adecuada, ya no hay esa masa que protruye a nivel de la vagina, ya no va a tener esa sensación de masa o de cuerpo extraño en la vagina,
y se van a sentir muy bien, ya no van a tener incontinencia fecal o aflatos. Mucha paciente cuando tiene este prolapso genital posterior se queja mucho de que sus relaciones sexuales son no placenteras, ¿verdad? Debido a que el esfínter o el tono de lo que es toda la musculatura perineal está alterada. Y luego de esta cirugía pues mejora mucho, la verdad, y la paciente se siente después muy satisfecha con el fin de la cirugía. ¿Puede volver a tener un bebé, una paciente que se le ha realizado este tipo de tratamiento? Sí, esa es muy buena pregunta. Pues sí pueden volver a embarazarse, ¿verdad? Si no están esterilizadas. Lo que sí es que después de una cirugía ginecológica de este tipo, no se puede dar parto vaginal. O sea que el siguiente embarazo debe de ser por vía abdominal o cesárea, ¿verdad? Parto por cesárea. En este pues ya estamos viendo, habíamos visto lo que es el descenso de la vejiga, el descenso del recto, ya en esta el descenso del útero o matriz, que puede descender totalmente a través de la pared vaginal anterior. Pues ya en esa empezamos a hacer la cirugía. En el primer punto pues ubicamos lo que es el cuello o el cérvix de la matriz, y vamos a disecar todo lo que es la mucosa vaginal, separando lo que es la vejiga y el recto del útero, para poder extraer el útero por vía vaginal, y luego al final reparamos lo que es todo el túnel de la vagina para que todo vuelva a quedar en su lugar. En esta pues usualmente la histerectomía vaginal total, ¿verdad? Va acompañada siempre de lo que es, después de haber sacado el útero, realizamos una colporrafia anterior, que es reparar la pared vaginal anterior, y la colporrafia posterior, que es reparar la pared vaginal posterior, para dejar todo lo que es la vagina como un túnel de un tamaño adecuado, sin prolapso, para que la paciente pueda tener una vida normal sin esa sensación de masa. Ahí estamos viendo una cirugía que realizamos, ¿verdad? Mire cómo desciende todo lo que estamos agarrando con la pinza del cuello de la matriz, ¿verdad? Que salió a través del introito. Y pues ahí empezamos lo que es la cirugía. ¿Cuánto tiempo después de que se realiza esta cirugía la paciente ya tiene mejoría o espera tener el cambio en relación a lo que le incomodaba anteriormente? Bueno, fíjese que en esta cirugía es mágica, ¿verdad? Porque inmediatamente ya se va a sentir mucho mejor, en el sentido de que ya no va a tener esa masa ahí. Sí va a tener dolor, molestia, ¿verdad? Porque es una cirugía, pero ya ella, digamos, esta paciente ya no se va a sentar en su útero, ¿verdad? Porque mire que todo el útero se le salía. Ahí estamos viendo lo que es que estamos cortando la fascia, ¿verdad? De lo que todo el tejido del útero matriz, y después extraemos el útero y después reparamos todo el túnel de la vagina. Entonces ella inmediatamente cuando sale la cirugía ella se siente mejor, en el sentido de que ya no tiene esa masa. Después de esta breve pausa comercial seguiremos explicando esta cirugía, que por cierto está muy interesante, muy didáctica. Unas imágenes son un poco fuertes, pero eso es lo que se ve día a día en relación a este tipo de cirugías. Enseguida volvemos. A continuación veremos algunas imágenes relacionadas con la cirugía. Ya lo han estado viendo a lo largo de Avances en Salud, sin embargo, las que van a ver son imágenes de la vida real, donde se realiza el tratamiento con excelentes resultados. Ya escucharon, la cirugía es relativamente corta, con resultados espectaculares, y los cuidados posteriores que se tienen que realizar cada paciente, la doctora nos lo comentará a continuación. Doctora Barahona. Bueno, como vimos en las imágenes anteriores, dependiendo de lo que es el prolapso que tengamos, ¿verdad? Así va a ser la cirugía que tengamos que hacer. Si es un prolapso genital anterior, pues una colporrafia anterior. Si es un prolapso genital posterior, una colporrafia posterior. Y si es un prolapso o un descenso del útero matriz, pues se realiza una histerectomía vaginal total, que siempre va acompañada de lo que es una colporrafia anterior y posterior, ¿verdad? En las imágenes que habíamos visto, pues se hace una extracción del útero y luego se realiza la colporrafia anterior, luego la posterior, y la paciente evoluciona muy bien, ¿verdad?
En esa, pues mire, la misma paciente ya sin esa masa que protruye, ya sus genitales ya de forma normal, ya esta pacientita no se va a orinar sin querer, no va a tener esa sensación de masa. Reparamos toda la parte posterior porque había tenido partos vaginales, y ella pues ya después de su recuperación va a poder tener sus relaciones sexuales normales y tener una vida normal ya sin esa molestia y esa tortura de tener esa masa ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo de incapacidad o el periodo de reposo de esta paciente después de la cirugía? Bueno, legalmente se le dan 30 días de incapacidad, ¿verdad? Siempre existen algunas molestias después, ¿verdad? Algunos como piquetacitos, ardores, molestias, ciertos tratamientos que tenemos que cumplir, pero ya al mes ya la paciente está totalmente recuperada. ¿Cuánto tiempo después se puede tener relaciones sexuales después de esta cirugía? Bueno, existen diferentes estudios, ¿verdad? Yo a mi paciente le dejo más o menos después de los 40 días o a los 2 meses. Cada persona es diferente, ¿verdad? Todo depende de la paciente, es como después de los partos de la cesárea, eso depende de la paciente va a decidir en qué momento vuelve a tener su relación dependiendo de cómo ella se sienta cómoda, si todavía le arde, si todavía le molesta, pues en ese punto le damos la libertad a la paciente para que ella vaya decidiendo. ¿Esa cirugía la realizan tanto en hospitales públicos como privados de nuestro país? Sí, claro, ¿verdad? Todos los ginecobstetras estamos capacitados, ¿verdad? Nos han instruido nuestros maestros a realizar este tipo de cirugía, y ahora en el país también contamos con la experiencia de los uroginecólogos, ¿verdad?, que nos ayudan en este tipo de cirugía cuando es más compleja, cuando se acompaña incontinencia urinaria, o le pedimos la evaluación a ellos y nos dan la ayuda, ¿verdad? Es un tratamiento multidisciplinario. En el caso que una paciente tenga un prolapso genital total, ¿el tratamiento tiene que ser quirúrgico reparando todo al mismo tiempo? Sí, esta cirugía se hace así como la vimos en las imágenes, ¿verdad? Se hace anterior, posterior y se repara todo. Y en algunos casos los uroginecólogos, ellos determinan en qué casos van a colocar ciertos tipos de mallas o otros tratamientos que ya ellos hacen más avanzados, ¿verdad? Que ya son los uroginecólogos. Doctora, ¿por qué muchas pacientes llegan en este estado? Antes de pasar por la etapa leve, y a veces puede ser de que haya recibido asistencia médica, o puede ser que también viven en el interior del país. Bueno, las circunstancias, problemas económicos, la educación tiene mucho que ver también. Bueno, son varios factores. En su experiencia clínica, ¿qué es lo que pasa con estas pacientes? Bueno, lo que habíamos mencionado al inicio, el tabú, ¿verdad? Que les da pena ir a consulta, les da pena que digan que tienen ese problema, entonces se callan, se aguantan, ¿verdad? Tenemos bastantes pacientes abuelitas o ya mayores, ¿verdad? Que ellas no van a su ginecólogo, no se hacen su citología para no enseñar este prolapso, porque les da vergüenza, ¿verdad? Y esta pues es una enfermedad que le puede pasar a cualquier mujer, ¿verdad? Y que puede tener solución. Entonces es muy importante este programa para que la paciente vea que si tiene este problema que le aqueja, puede haber solución, ¿verdad? Estamos llegando prácticamente al final de Avances en Salud, pero por favor no nos cambie porque venimos a cerrar con broche de oro. No nos cambien. Llegando al final de Avances en Salud, como les había dicho. Gracias por su fiel sintonía. Realmente ha sido un programa muy didáctico que está ayudando a la población en general, sobre todo a las mujeres, para que visiten a su especialista en ginecología y que tengan una ayuda inmediata. Doctora, sus recomendaciones finales y dónde la puedan contactar todos nuestros televidentes que tengan interés, no solamente en poderse chequear con respecto al prolapso genital o prolapso rectal y demás que ustedes vieron, sino también con respecto a la ginecología y obstetricia. Sí, uno que toda paciente debe de hacerse su chequeo anual, ¿verdad? Su citología, y no tener tabú en irse a revisar, ¿verdad? Y si presenta este tipo de patología, pues consultarnos. Yo estoy a la orden en el Hospital La Policlínica, aquí en Tegucigalpa, segundo piso, Clínica 18, y me pueden contactar al 3212-8491. Gracias, doctora. La esperamos en una próxima ocasión. Gracias. Y como siempre le invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches y muchas bendiciones.